viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y empresarial. Bueno, vino el viernes y hoy nos acompaña por aquí el CPA Joel Rodríguez. Bienvenido, Joel. Hola, gracias, Yomari. Súper contento de estar aquí contigo y con tu equipo de trabajo y en este espacio tan bonito que tú tienes. Me encanta. Estamos muy felices, ¿verdad? Nosotros nos ponemos felices cada viernes, pero hoy vamos a estar hablando de un tema que nos debe interesar a todos como patronos y empresarios, el cual, ¿verdad?, habla de la diversidad y muchas otras cositas más que Joel sabe explicar mejor que yo. En resumen, ¿verdad?, ¿de qué vamos a estar hablando hoy en entrada de tema? Pues mira, el tema que quisimos traer, ¿verdad?, y tú aceptaste mi propuesta, es hablar de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión, especialmente en el ámbito laboral, ¿verdad?, trayéndolo a lo que son tus seguidores, tus clientes, tus empresarios. Claro. Es un tema un poquito controversial por lo que representa para muchas personas, que muchas veces pues no entienden el concepto o las definiciones, pero estamos aquí para orientar y ayudar a tu comunidad y a tus seguidores en este tema. Claro, lo más importante, ¿verdad?, es traer educación y más contando con el tema que tuvimos en la semana anterior, en el episodio pasado con la licenciada Lidiari Rivera, que los invito, ¿verdad?, a que visiten nuestro canal y todas las plataformas de podcast para que se enteren, pero tocando el tema de Lidiari, hablamos con ella en que la escasez de empleo que no tan solo hubo en Puerto Rico, sino a nivel global, ha traído y ha llevado a la situación de que los patronos se orienten y creen unos grupos de trabajos más diversos, ¿verdad?, incluyendo muchos factores. Pues dentro de esos factores vamos a hablar porque hay veces que los patronos se encajonaron en ciertos tipos de características y patrones para contratar empleados y a los cuales ahora han tenido que reformarse y darle oportunidad a otros tipos de grupos para que entonces su plantilla, ¿verdad?, aparte de que tenga mejores características y tenga otras cosas que ellos no conocían, pues también la puedan tener completa y más moderna. Pues yo creo que este tema da como que continuidad a ese tema que habías traído la semana pasada con la licenciada y para eso estamos. Así que usted diga y nosotros creamos aquí discusión. Bueno, a raíz de la primera enmienda de la Constitución, que habla de lo que es libertad de expresión, prensa, religión y petición al gobierno, ¿qué retos representan para los patronos estas libertades y a qué debe atemperarse, ¿verdad?, los negocios de hoy día en cuanto a este tema? Pues mira, todo parte a raíz de la primera enmienda, ¿verdad?, la Constitución de los Estados Unidos, cuando se genera se reconocen, ¿verdad?, esas libertades como la libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de prensa, libertad de reunión pacífica para protestar por algo, ¿verdad? Eso marcó una pauta a nivel de sociedad y que nos afecta a nosotros también como puertorriqueños, ¿verdad? Entonces, pues, existen conflictos muchas veces entre las empresas y empresarios, pues porque, por ejemplo, tenemos empleados que tienen un perfil que son de X religión, por ejemplo, y esa religión es diferente a la que yo tengo como patrono o la que tiene el resto de mi plantilla o mi comunidad de empleados. Entonces, ¿cómo yo atiendo, dándote ese ejemplo, las necesidades de ese trabajador en particular, que es muy importante para nuestra empresa, ¿verdad? ¿Cómo atendemos esa situación para que él se sienta incluido dentro de nuestra comunidad de trabajo y no tengamos riesgos de perder ese empleado, por ejemplo, o no tengamos el riesgo de que la persona no se sienta bien o a gusto o se sienta incómodo porque no se le trata con igualdad de condiciones que el resto de los empleados? Pasa también con las personas de diversidad funcional, las personas de la comunidad LGBTQ, y ¿verdad? Yo creo que esto representa un reto significativo para los patronos, especialmente cuando ustedes hablaron, ¿verdad?, siguiendo la continuidad del podcast anterior, el asunto de la diversidad generacional. Cómo las nuevas generaciones traen otra pauta diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que las generaciones que nos predeceden están acostumbradas y cómo nosotros trabajamos con eso. Tenemos que adaptar nuestro manual de empleados, tenemos que adaptar nuestras políticas y la forma de cómo correr la empresa con los empleados. Sí, especialmente, ¿verdad?, fomentando lo que es el antidiscrimen y el respeto. Casualmente estuve viendo yo en Facebook la semana pasada un podcast de Microjuris, en donde ellos no estaban hablando específicamente de esto, pero sí uno de los licenciados tocó una parte en donde fomentó a los patronos a lo que tenían que
reeducarse en el tema de los grupos tan diversos de empleados que tenían en cuanto a edades, porque ahora tenemos empleados que pueden acabar de salir de la universidad, como empleados que están, ¿verdad?, a la edad de retiro prácticamente, y no tienen los mismos gustos y tampoco tienen la misma adaptación a la tecnología, o sea, que hay que dar acomodos. Claro. En cuestión de la religión, en cuestión de las preferencias sexuales, en cuestión de la diversidad funcional. Ahora, a mí me encanta ir a ciertos supermercados donde yo me pongo contenta porque hay muchos, especialmente en cadenas como Econo, donde le dan oportunidad a estos chicos, ¿verdad?, de diversidad funcional como el autismo, a que puedan estar empleados allí y poder generar un ingreso y poder servirle a la comunidad. Eso está excelente y hay muchos incentivos salariales para que nosotros los patronos podamos contratar este tipo de comunidad. Por ejemplo, no sé si me estoy adelantando, pero esto es así como que medio informal, así que disparamos de la baqueta y fluimos con los temas. En Puerto Rico hay fondos que son la ley WIOA, no sé si conoces de la ley, los fondos destinados a la subvención de pagos de salarios para patronos que contraten personas con diversidad funcional, y a través de esos fondos pueden obtener el reembolso de hasta el 90% de lo que le pagan a sus empleados con diversidad funcional, con autismo, personas sordas, por ejemplo. Y como eso, pues hasta cierto punto son fondos que están ahí, que nosotros podemos darle la oportunidad a estos empleados. Recientemente yo tuve un empleado con diversidad funcional. Sí. Tenía un tipo de discapacidad que el empleado tenía su silla de ruedas, y era mi oficinista virtual. Él iba una vez a la semana a trabajar, lo tuve hasta hace poco, hasta el mes pasado, estuvo durante toda la temporada contributiva, y trabajaba desde su casa, nos atendía todas las llamadas, nos organizaba todo el pipeline de trabajo, confirmaba y validaba información con los clientes, iba una vez a la oficina a hacer y ayudar en el trabajo de oficina. Y, oye, fue una gran experiencia. El chico me trabajó excelentemente bien. Yo sé que hay personas y patronos que tienen no les cabe en su mente probablemente contratar a alguna persona con diversidad funcional porque reservas o quizás sea miedo. Yo creo que hay miedo, Yomari, hay miedo, ¿verdad? Y te tengo que comentar que mi experiencia con ese trabajador fue increíble, fue tremendo. Él fue de gran valor y de gran aportación a mi empresa el tiempo que tuvo, y yo no tengo reparo o miedo en contratar a una persona con diversidad funcional eventualmente. Si me surge la oportunidad y la persona tiene las cualificaciones, pues vamos hacia adelante. ¿Por qué no darle la oportunidad? Bueno, nosotros tuvimos por aquí un podcast hace unos meses con un sobrino mío que tiene, ¿verdad?, autismo, y él escribió un libro, se llama Luis Gabriel. De hecho, trabaja en supermercados Econo. Y él escribió un libro que se fue sold out en Amazon. O sea que todos nosotros tenemos, el ser humano tiene sus diferencias en muchas áreas. Y yo creo que la diversidad aplica tanto en lo que es funcional, como en preferencias, en la religión. Y es cuestión de que aprendamos a que no todos somos iguales y que no todos estamos encajonados en un patrón. Claro. En un patrón, en un perfil. Claro, claro. Y partiendo de esas diversidades, tenemos que los patronos, ¿verdad?, y los que no tienen un manual de empleado, es sumamente importante. Nosotros somos CPA y no estamos hablando hoy aquí de números. Más adelante vamos a grabar otro podcast para hablar de números y otras cosas más técnicas de contabilidad. Estamos comiéndonos un break de un restaurante brunch, un café, y mi esposo, ¿verdad?, es el que se encarga de ese negocio, pero yo me fijo en las uñas de todos los baristas, porque te están entregando el café en la mano y te dan la taza así. Yo creo que cada cual se las pinta del color que quiere. Después que estén limpias, pues cool. Pero se ven, con ese brillo encima, se ven espectaculares. Espectacular. Entonces, ¿cómo entonces nosotros vamos a tener manuales o políticas de empleo donde vamos a prohibir a los caballeros que no se pueden pintar las uñas? El empleado que le guste pintarse las uñas no va a sentirse cómodo con la cultura de trabajo, con el desempeño de sus funciones en el trabajo. Y hoy en día... ¿Los tatuajes? Los tatuajes igual. Oye, hoy en día yo creo que de cada 10 personas, 8 o 9 tienen tatuajes y están en su brazo y no...
¿Cómo vamos a prohibirle que un empleado no tenga expuesto su tatuaje? Si un cliente de su empresa no le gusta que lo atiendan con un tatuaje, me parece que el que tiene el problema es el cliente, no el empleado, ni nosotros como patronos. Debería ser eso un problema para nosotros. No, bueno, depende, ¿verdad? ¿Dónde está el tatuaje? Porque hay unos códigos de vestimenta y si tenemos el tatuaje donde va el traje de baño, pues no van a venir en traje de baño. Claro. Pero si el tatuaje está expuesto en los brazos, donde el uniforme lo permita, eso no cambia nada lo que es la función que el empleado va a ejercer. Aquí nosotros tuvimos una empleada bella y preciosa que tenía muchísimos tatuajes. Y sí, a veces nos comentaba cómo algunas personas la podían mirar, pero realmente su trabajo era muy bueno. espectacular. Y también cuando no lograba obtener un empleo, porque en la entrevista se le veía el tatuaje. O sea que, fuera de todo, uno mismo ha ido aprendiendo poco a poco. Pues claro, y no le podemos decir a esa persona, a ese ser humano, oye, para venir aquí a trabajar aquí te tienes que tapar todos tus tatuajes. Puede que se vea un pedacito de un tatuaje. Digo, si tú tienes un código de vestimenta que de lunes a jueves tenemos que venir con manga larga, exacto, pues obviamente hay un código que seguir, ¿verdad? Pero yo creo que, ¿verdad? Se trata de todo esto, ¿verdad? Todo, diversidad, todos somos diferentes. Hay una diversidad de formas de pensar, de formas de ser. Inclusión, tenemos que tratar de que las personas se sientan incluidas en el ambiente, en el área de trabajo y yo creo que en la sociedad a nivel en general, ¿verdad? Y con ese tema de la inclusión viene un poco el sentido de pertenencia, ¿verdad? Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Y es que ¿cómo logramos como patronos que nuestra comunidad, tanto clientes, empleados, pues se sientan incluidos dentro del entorno de trabajo o de empresarismo que estamos formando? Exacto. Yo creo que sentirte parte del grupo de trabajo, el cliente sentirse parte de tu marca, de cómo tú eres y te proyectas, hace que la gente esté contigo no por el precio, sino por lo que has proyectado por muchos años. Claro. Y es establecer relaciones. Y te tengo una preguntita, ¿verdad? Ya que este tema es controversial y candente. ¿Cómo las empresas manejan lo que es el tema LGBTQ? ¿Por dónde empezamos a aprender de esto nosotros como patronos? Pues mira, el tema originalmente, ¿verdad? Y nosotros tenemos más o menos la misma edad, no vamos a decirla, pero cuando nosotros éramos chamaquitos, Yomari, nosotros sabíamos lo que era LGB, lo que es una lesbiana, un gay y un bisexual. ¿Y pero qué es lo otro? Pero eso es lo que pasa. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Tenemos una gama y una diversidad de personas con diferentes perspectivas de género o ideología. Y aquí es donde entra, ¿verdad? Las otras T, la I, la Q, la A. Y yo creo que lo importante para partir de este tema, ¿verdad? Es que podamos entender qué son esas letras, ¿verdad? L, lesbiana, G de gay, B, bisexual. Hay 3T, ¿verdad? Y son TTT, transexual, transgénero y transformista. Y hay que entender las diferencias. Por ejemplo, ¿y la Q? La Q es queer. En inglés, queer es lo que le llaman los raros. Cuando nosotros estábamos en la escuela eran un poco las personas que se vestían de negro, los góticos. Quizás estas personas... pues mi hermano era raro. Era queer. Pues a lo mejor era parte de la comunidad LGBTQ. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Es que se menciona más este tema de la Q. Pero entonces, el tema de los transgéneros y transexuales, por ejemplo, el transgénero es aquella persona que nació con un sexo, pero no se identifica o no se siente con el sexo biológico al nacer y se proyecta como una persona del sexo opuesto. Por ejemplo, una persona que nace hombre, pero se proyecta, se viste, se maquilla y se proyecta como una mujer. O tú nosotros lo podemos percibir, la podemos percibir como una mujer. Oye, si tú ves que tiene pelo largo, se maquilla, aunque tenga un poco de barba o algunas facciones masculina, hay que tratarla como ella. Y tenemos que tener respeto hacia esa persona que necesita y que merece. Pero yo te hago una pregunta en cuanto a eso, ¿verdad? A uno mismo como patrono. Porque a veces tú tienes que evitar en todo el momento el discrimen y recibes un resumen que normalmente, ¿verdad? El nombre es de una mujer. Y cuando llega a la entrevista, pues eso mismo, los patronos a veces pueden sentir miedo porque entonces llega una persona vestida de hombre, entonces yo creo que la persona que ya va a entrevistar en recursos humanos tiene que estar totalmente
entrenada y educada para todas Claro. estas cosas, porque entonces a lo mejor puede sentir miedo de cómo se va a dirigir a esta persona. ¿Cómo tú crees que se debería manejar esto? Pues mira, lo primero que todo es que ante la duda, nosotros saludamos, ¿verdad? Ok. Usted ante la duda, salude. Usted pregunte. Si usted recibió un resumen, digo, esa es mi política y como yo lo trabajaría y Bueno, mi no todo el consejo. mundo sabe, para eso estamos aquí. Y no es ofensivo preguntar y ¿verdad? Salir de dudas con la misma persona, ¿verdad? Y con el contacto visual y con la mayor de las responsabilidades posibles, usted le va a preguntar, yo veo que usted se llama aquí María, pero ¿cómo a usted le gustaría que yo me dirija a usted? Ok. ¿Con qué pronombre usted quiere que yo le llame? Ah, pues si la persona dice él, Ujú. o yo prefiero que me llame como masculino, este es mi nombre legal, estoy en trámites de cambiar mi nombre legal porque estoy en un proceso de transición, soy una persona transgénero. By the way, transexual es el que se ha hecho la operación de reasignación de sexo. Usted se va a dirigir a esa persona como él quiere que lo traten. Eso es Si bueno es él. escucharlo porque hay veces que posiblemente a lo mejor el patrono es un patrono pequeño, a lo mejor no tiene alguien de recursos humanos Sí. y entra en esto de ¿qué hago? ¿Qué le pregunto? Porque pueden tener miedo de preguntar porque a lo mejor piensa que la otra persona se va a sentir mal. Pues para eso estamos aquí, Ajá. para educarnos y como nosotros como CPA siempre tenemos que estar educándonos y cogiendo seminarios de educación continuada. Como un pero bachillerato cada 2 años. cada 2 años, literal. Pues el patrono, empresario que nos están escuchando, tenemos que educarnos y tenemos que seguir educando y buscar el mejoramiento profesional, individual y colectivo dentro de nuestra comunidad y de nuestra empresa. Así que el preguntar también fomenta lo que es asistir con el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, porque a lo mejor esa persona que se llama María legalmente y tú lo percibes como él, pero a lo mejor quiere que le llamen ella. Ujú. Y aquí entra el asunto del lenguaje inclusivo. Eso es más controversial todavía. Ajá. Te puedo dar mi opinión si la quieres, si no... Me gustaría escucharla Sí. para beneficio también de otros patronos. Porque Pues mira. me ha sucedido ya, entonces, este manejo de los pronombres. Y yo lo he implementado con lo que uno siente, ¿verdad? Y cree, Claro. pero me gustaría escuchar la opinión de cómo sería o ustedes sienten que sería la Sí. manera correcta. Pues mira, de pronto el asunto del lenguaje inclusivo últimamente se ha tornado como que estoy a favor o no estoy a favor. Y yo no creo que esa deba ser la discusión en cuanto al uso y manejo del lenguaje inclusivo. Yo pienso que las personas, comunidades y minorías pueden utilizar la propia jerga o el propio lenguaje en cómo ellos quieran comunicarse entre sí. By the way, nosotros como puertorriqueños tenemos nuestra propia jerga y tenemos usamos frases coloquiales que no son parte ni forman parte de la Real Academia Española. El puertorriqueño tiene sus propias palabras que... Claro, pues mira, vamos a janguear, quiero monchi con este vino tan delicioso que me diste Un aquí. poquito de manzana y se me está acabando. Pues los monchi para comernos esto, nos vamos, hoy es viernes, nos vamos de jangueo. Oye, tú y yo nos entendemos. Entonces nosotros como minoría, como puertorriqueños, como hispanos, como una minoría que vive en la isla, digo, en comparación con el resto de la comunidad a nivel internacional o global, pues nosotros tenemos ese lenguaje y esa jerga. Pues la comunidad, dentro de la comunidad LGBTQ hay personas que no se sienten identificadas con un género, por ejemplo. Y en vez de que se les llame como él o como masculino, como ella, como femenino, pues prefieren utilizar un término neutro. Y aquí es donde entra el término elles, ellas. En inglés es un poquito más complicado para mí, que es el them Ok. o they. Y esto... Yo creo que para mí el inglés es mejor que el español. Porque yo uso you y usted para Claro. evitar Claro. que eso mismo, porque a lo mejor uno le llama a una persona como no quiere. Claro. Pues yo, pues tú y usted. Y usted. Pues mira, lo importante aquí es preguntar si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Hay una comunidad, hay una minoría que va a utilizar el lenguaje inclusivo, esté usted o no esté de acuerdo. Hay que respetar. Los grupos pueden utilizar la forma y el coloquio en cómo ellos quieran comunicarse y nosotros podemos adaptarnos a eso. No significa que el lenguaje va a cambiar o que estoy en contra de lo que dice la Real Academia Española. By the way, esto que yo te estoy comentando es la posición de la Real Academia Española.
ellos no es que están, no están de acuerdo. Mi opinión, y yo, ¿verdad? Ya aprendí a preguntar, pero yo en mi opinión simple y mental digo, pero es que yo no puedo asignarle un género a las vocales, ese es mi pensamiento. Yo digo, pues si ya desde pequeños nos enseñaron, es como, hay en el campo a veces peleamos porque decimos, ¿cómo se dice? ¿El calor o la calor? ¿El ketchup o la ketchup? Entonces, no, porque él no tiene género. Yo digo, pero esto, fuera de todos los respetos y que no se discrimina con nadie, esto debe aplicar a la vida real también, porque yo digo, ni los que no son de la comunidad no se deben ofender, ni los de la comunidad, porque estamos hablando de letras y a veces nos enfocamos tanto en lo que es quizás un pronombre y nos tenemos que enfocar realmente a respetar lo que es la preferencia de esa persona, lo que es su personalidad como tal y yo creo que esas peleas de letras que ocurren en diferentes comunidades quizás nos separan más, claro, en vez de unirnos. Sí, eso es cierto, Yomari. Y un ejemplo que te puedo dar, tan cercano como en mi oficina, ¿verdad? Y esto es parte de las políticas y el training que yo hago al principio de la temporada, que yo sé que tú también lo haces. Una vez, una secretaria que yo tuve en mi proyecto en Expert Accounting Group, asumía cada vez que llegaba un cliente que el cónyuge, ¿verdad? Cuando iba a coger la solicitud para la planilla, era del sexo opuesto. Y le preguntaba si era caballero, cuál es la información o el nombre de su esposa. O si era una dama, cuál es la información o el nombre de su esposo. Hasta que vino un cliente y le dijo, es que yo no tengo esposa, yo tengo un esposo. Y ella se quedó como acá que de nos tres colores. pasó y lo más lo más difícil es que el sistema no proveía para poder marcar el cónyuge del otro Eso es cierto, eso cambió hace dos... Entonces, pues, ¿qué hago? Porque es que no tengo para marcarlo. Sí. O sea, y estamos trayendo este tema para que vean que hasta en las planillas no suceden. Entonces, ¿cómo marcamos a alguien? Porque ya, ¿verdad? Un varón se puede casar con un varón y una mujer con una mujer, pero entonces el documento legal de la planilla ya lo arreglaron. Pero lo arreglaron hace poco. O sea, el matrimonio igualitario existe desde el año 2015 y apenas en el 2021 fue que Hacienda cambió esto. Yo entiendo que yo no fui la única persona que llamé y dije, mira, tengo esta situación y no la puedo arreglar. Sí. Y qué bueno que llamaste, porque hay que llevar la voz y hay que protestar con amor, ¿verdad? Con amor, pero protestar y llevar la educación porque... Oye, si yo estoy casado con una persona de mi mismo sexo, pues yo no quiero que en mi planilla la persona parezca como femenino. Es que no es lo correcto. Y la ley cambió. Y lo cambiaron. Qué bueno, enhorabuena, ¿verdad? Pero entonces, una política que nosotros implementamos en nuestra oficina es que cada vez que llegue una persona y nos vamos a referir a su cónyuge, pues te refieras a su cónyuge. Le preguntes por su cónyuge. No le preguntes por esposo o esposa, femenino o masculino, porque tú no sabes con quién estás hablando y con quién está casado esa persona. La pareja. Claro. Cositas, detalles como eso hacen que nuestros clientes se sientan incluidos, que nosotros los tomamos en cuenta y que tenemos una política en nuestra empresa de diversidad, equidad e inclusión. Es muy simple, ¿verdad? Es cuestión de uno educarse y diversidad e inclusión, y eso incluye a toda la comunidad. Yo creo que debemos fomentar lo que es la unión, lo que es el amor en todo el mundo y lo que es, ¿verdad?, tratarnos igual a todos con diversidad e inclusión. Yo le doy las gracias a Joel Rodríguez por haber estado aquí con nosotros y podernos dar palabras de sabiduría para que los patronos y tanto los clientes aprendamos y nos eduquemos en este tema y podamos incluir y proveer herramientas a todas las personas con diversidad funcional y con otros tipos de discapacidades o diversidades. Para entonces, ¿verdad?, tratar a todo el mundo como se merece. Claro. todo parte del respeto, desde el amor, y que no queremos tratar a las personas queremos tratar a las personas como nosotros queremos que seamos tratados, ¿ok? Claro. Yo creo las generaciones de ahora como que vienen con ese chip ya puesto y a mí me encanta, ¿verdad? A veces hablamos de las nuevas generaciones que son así, asanos, son diferentes. Y es el futuro, hay cosas que no podemos cambiar de ellos, es con lo que viene y nosotros tenemos que integrarnos, insertarnos a los cambios también. Hay cambiar las personas, es como cuando tú te casas con alguien y lo quieres cambiar, pues no te debiste casar con la persona. Claro que no. Pero no queremos seguir extendiendo este Podemos seguir por ahí para abajo.
Joel, ¿dónde te pueden conseguir, verdad? Aquellas personas que quieren contactarte. Pues mira, yo hago lo mismo que mis colegas. O sea, que primero llamen a nuestra colega Yomari. Yo no vengo aquí a darme pauta ni a darme promoción, pero mi proyecto profesional es Expert Accounting Group y estamos en el pueblo de San Lorenzo, no competimos en zona geográfica. Somos colegas, colaboradores y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo una colaboración. Expert Accounting Group en las redes sociales, 736-5020. Yo creo que hay en la viña hay para que todo el mundo coma. Así es. No deben haberse los profesionales. Claro que no. Así que, bienvenidos. Ojalá te podamos tener en otro episodio más adelante. Y espero que escuchen nuestro podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal en Vino el Viernes. Hoy no tengo para brindar, pero esperamos que estén con nosotros como siempre. Cada viernes es Vino el Viernes. ¡Salud! ¡Salud! Síguenos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast.